Revelado. El increíble veredicto del cielo que transformó la historia de una mujer hambrienta. Cada mañana, Lucía despertaba antes de que el sol asomara por el horizonte. La rutina era la misma. Se levantaba de la cama con el peso del mundo sobre sus hombros, y la habitación se llenaba del aroma a tierra fresca, justo al lado de su pequeño huerto. A los 34 años, la soledad era su compañera más constante. Ser madre soltera en un pequeño pueblo de México implicaba llevar la carga de la pobreza como un manto pesado. Con cada jitomate que vendía en la plaza, su corazón se encogía al imaginar el futuro de Clara, su pequeña de 10 años. Un futuro que parecía desdibujarse ante sus propios ojos. Hoy, mientras despachaba los chiles, un murmullo despectivo emergió de entre los comerciantes. ¿Y qué sabe ella de negocios? Solo es una campesina. Aquellas palabras rasgaron su piel, haciéndola sentir pequeña, como una sombra en un mundo que apenas la miraba. Pero de repente, una voz vibrante suena entre la multitud. Un científico local, ávido por destacar el potencial transformador de la Tierra, comienza a hablar. Sus palabras tienen una energía casi mágica. Y Lucía, atrapada entre la rutina y sus sueños olvidados, siente que un fuego se enciende en su interior. ¿Qué pasaría si la agronomía fuera su camino hacia un futuro diferente? La idea de estudiar agronomía le parecía tan lejana, un espejismo en un día de calor intenso. Pero, con la ayuda de su amiga, Olivia, decide arriesgarse y averiguar sobre un programa de investigación agrícola en la universidad cercana. Los ecos de la risa de sus compañeros, todos tan perfectamente vestidos y educados, se amontonaban en su mente. ¿Qué haría aquí una mujer como ella?, pensaban. Sin embargo, el profundo conocimiento que poseía de la tierra y su cultura la hacían sentir en casa, aunque el escepticismo de esos rostros aún ardía como una picadura en su piel. Hoy, sentada en la biblioteca, mientras revisaba un libro sobre fertilizantes naturales, un descubrimiento la sacude. El desprecio que la institución siente hacia las aportaciones de campesinos como ella. Una ola de indignación la atraviesa. ¿Por qué sus voces son ignoradas?, se pregunta mientras sus manos temblorosas sostienen el libro. La ansiedad crece. Siente una presión en el pecho y el calor de las miradas de aquellos que aún piensan que no es digna de estar allí. Debe hacerlo. Debe alzar la voz y compartir lo que ha aprendido. ¿Podrá enfrentar el rechazo? La noche anterior, mientras observaba a Clara dormir, la voz de su hija resonaba en su mente. «Mami, ¿serás como siempre?». Las lágrimas le nublan la vista. El dolor de llevar un futuro incierto la abrumaba. «Lo haré por ti, por todas las mujeres que lucharon antes que nosotras», se prometió en silencio. Con el corazón en la garganta, Lucía se dirige a la universidad, cada paso una batalla en sus pensamientos. Al llegar, el murmullo se detiene. Las miradas la atraviesan como dagas frías. La presión aumenta a niveles insostenibles, y cuando toma su lugar frente al consejo académico, la respiración se detiene. La voz se le quiebra, el fuego en su pecho intensificándose. ¿Tendrá el valor para reclamar su lugar en un mundo que la ha menospreciado? Las luces brillan intensamente sobre ella, y el silencio se siente como un presagio. Su historia y la de miles más están a punto de ser reveladas. La sala estaba llena de rostros impasibles, miradas inquisitivas que la evaluaban como si fuera un espécimen, una extraña en un mundo del que no formaba parte. Lucía sintió el sudor resbalando por su frente, la presión en su pecho era cada vez más pesada. ¿Qué estaba haciendo allí? La respuesta correcta no era suficiente para acallar la cacofonía de dudas que giraban en su mente. «Soy Lucía», logró pronunciar. Su voz temblaba, y se preguntó si alguien la escucharía. «Vengo a hablar sobre la importancia de la agricultura sostenible en nuestra comunidad». Aunque sus palabras fueron simples, en su interior había un torrente de emociones y deseos reprimidos. Era su manifestación, un grito interno que finalmente se aventuraba a salir. Mientras hablaba, recordó las manos agrietadas de su madre,
que plantaban y cosechaban sin descanso, y el orgullo que sentía al verlas trabajar la tierra. La erudición de los académicos que la rodeaban parecía extraña al lado del conocimiento ancestral que venía de siglos de tradición. Sus palabras comenzaron a fluir, una mezcla de datos científicos y su experiencia personal en el campo. Habló de su huerto, no solo como un medio de supervivencia, sino como un espacio de resistencia y esperanza. Las miradas comenzaron a cambiar. Algunas se tornaron inquisitivas, otras intrigadas. Lucía se sintió unida a ese lugar, no como una intrusa, sino como una portadora de un mensaje que merecía ser escuchado. Importante. Su voz, cargada de la historia de su gente, resonaba en esa habitación fría y distante. Sin embargo, al mismo tiempo, un eco de desconfianza surgió. Algunos miembros del consejo parpadeaban, mientras otros intercambiaban susurros cargados de desdén. Lucía se dio cuenta de que, aunque había captado su atención momentáneamente, su establecimiento institucional aún no había movido un solo músculo en su dirección. Luchaba con la idea de que su voz podría no ser suficiente, que podían cortarla de un tajo en cuanto terminara. Terminó su exposición con la esperanza de que al menos una chispa se encendería entre ellos. La ciencia puede aprender de la experiencia, concluyó, con un brillo de determinación que luchaba con su inseguridad. Podía sentir las palpitaciones de su corazón resonando en sus oídos, pero dio un paso hacia adelante, desafiando al consejo a preguntar, ¿por qué deberían escucharte, Lucía? Sonó una voz firme desde el fondo del salón. Eran palabras que resonaban con la amargura de quienes habían olvidado sus propias raíces. ¿No crees que solo eres una campesina sin el conocimiento adecuado? Esa pregunta golpeó su orgullo. Pero en lugar de retroceder, frunció el ceño, y con toda la valentía que su hija le inspiraba, le respondió, porque es precisamente mi experiencia la que puede transformar la teoría en práctica. La tierra habla, solo hay que saber escucharla. La habitación se sumió en un profundo silencio. Lucía sabía que había cruzado una línea que no podía ser ignorada. Sin embargo, en su interior, el miedo persistía. ¿Qué pasaría si la próxima vez que hablara, críticas más feroces que las que había escuchado hoy la desmoronaran? Lucía se vio ante la posibilidad de tener que enfrentar un sistema que aún no había aceptado su valor. Al salir de la universidad, respiró hondo, sintiendo el aire fresco llenando sus pulmones. Se dirigió de regreso a casa, cada paso resonando con la sangre que palpitaba en su lucha. Pero al mismo tiempo, una nueva inquietud comenzó a florecer. La batalla por su voz había comenzado, pero también tenía que prepararse para las repercusiones que ésta tendría en su vida, en su relación con Clara y en su entorno. ¿Podría Lucía sostenerse firme ante los embates de la crítica? ¿Tendría el suficiente valor para persistir mientras aún podía sentir el rechazo en cada esquina de su universo? Lo único que sabía era que su jornada apenas comenzaba, y que el camino hacia la transformación requería más que valor. Exigía rediseñar su identidad. Mientras su mente giraba en torno a estas preguntas, la sombra de una nueva confrontación se dibujaba ante ella. La invitación a presentar sus ideas en una convención regional de agronomía. Con el corazón latiendo en su pecho, Lucía tomó una decisión. Se prepararía para ese encuentro, y esta vez no sería solo una exposición más. Iba a ser su batalla personal. Lo que no sabía era que esta decisión podría abrir puertas o, incluso, hacerla caer de nuevo en el abismo del desprecio. ¿Estaba lista para asumir ese riesgo definitivo? Lucía se sentó en su pequeña mesa de comedor, rodeada de papeles y libros sobre agricultura sostenible. Cada vez que su vista se posaba en la hoja en blanco frente a ella, un nudo en su estómago se apretaba más. La expo en la universidad había dejado una marca en ella. Aunque había sentido una chispa de conexión, también era consciente de la distancia que la separaba de la aceptación. Si quería que sus ideas tuvieran validez, necesitaba prepararse minuciosamente. Mientras repasaba sus notas, la voz irreverente del miembro del consejo resonaba en su mente.
La idea de que su educación podría considerarse inferior le provocaba incomodidad, como si cada palabra hubiera sido una puñalada a su identidad. Pero, en lugar de caer en la desesperación, esa indignación se convirtió en combustible. Se desafió a sí misma a convertir la inseguridad en conocimiento, y tenía un propósito claro: demostrar que no solo era una campesina, sino una voz cuyo eco podía percutir a través de muros académicos. La convención regional se acercaba, y en su mente resonaba el mantra de que la preparación sería su escudo ante cualquier ataque. Se sumergió en la lectura de estudios recientes sobre técnicas agroecológicas y casos de éxito en otros países. La determinación crecía. Cada dato que absorbía era un ladrillo en el muro de confianza que estaba construyendo alrededor de su voz. La falta de interés del consejo no podía desalentarlo todo. Había historias que contar, experiencias que compartir, y eso, pensaba, era irrefutable. Con el tiempo, Clara pasó por la puerta y se encontró con Lucía en medio de su caos intelectual. La niña, aún pequeña, se acercó a su madre con ojos curiosos. «Mamá, ¿de qué hablas tanto?», preguntó con voz suave, con ternura. Lucía la abrazó y la miró a los ojos. «De cómo la tierra puede hablarnos si estamos dispuestas a escuchar. ¿Te acuerdas del huerto este verano? Quiero que todo el mundo sepa que podemos cultivarlo sin destruir lo que amamos». La niña asintió, aunque los conceptos le eran extraños. Esa noche, mientras Clara dormía, Lucía reflexionó sobre la fuerza que la impulsaba. Más allá de sus miedos, cada palabra bien pronunciada era un paso, cada decisión que tomaba una afirmación de quién era. Pero el eco del consejo seguía presente, una sombra pesando sobre su mente. La cita de la convención ya no era solo una presentación, se estaba convirtiendo en un desafío personal contra la invisibilidad que sentía a diario. Comenzó a visualizar su intervención. En su mente, se veía a sí misma en el escenario, rodeada de un público atento, transformando su nerviosismo en pasión. Imaginó anécdotas de su infancia entre los cultivos, sobre el sudor de su madre y la tierra que alimentaba a la familia. Sabía que, si podían conectar con su historia, la ciencia dejaría de ser solo teoría en las hojas y se tornaría acción en el suelo. Sin embargo, la incertidumbre persistía. En algún rincón de su mente, la presión de la crítica la hacía dudar de su camino. ¿Y si sus esfuerzos eran en vano? La mentira que había enfrentado sería una sombra en cada paso que intentara avanzar. En medio de sus pensamientos tumultuosos decidió que no se enfrentaría sola. Buscó el apoyo de un grupo de mujeres agricultoras que habían labrado sus propios caminos. A través de ellas, encontró una comunidad de guerreras cuyo eco sostenía su confianza. Mientras las semanas se deslizaban, Lucía solidificó su discurso y se preparó para captar la atención de un público escéptico. Pero dentro de ella había una mezcla de ansiedad y determinación que desbordaba. Una voz interna le decía que el verdadero reto no estaría solo en la exposición, sino en lo que podría significar para su vida y para los que la rodeaban. Y cuando llegó el día antes de la convención, una revelación inesperada llegó con la carta de una periodista que quería entrevistarlas sobre el evento. Lucía sintió un escalofrío de emoción. Era un momento que podría convertir su voz en un clamor más allá del salón de conferencias. Pero, al mismo tiempo, la presión aumentaba. ¿Estaba realmente lista para dar este paso? Con el lápiz en la mano, Lucía se detuvo en la puerta del balcón mirando el cielo, como si sus sueños flotaran justo entre las nubes. En su corazón, una inquietud palpitante se apoderaba de ella. ¿Podría realmente ser la voz de un cambio? Mientras se adentraba en la noche, Lucía sintió que todo estaba en juego. Al amanecer se presentó un horizonte lleno de incertidumbres, pero también de oportunidades. ¿Qué decisión tomaría en el último momento antes de cruzar al escenario? La respuesta podría definir no solo su futuro, sino el legado que dejaría para Clara. Lucía se despertó al amanecer con una sensación de expectación que la invadía. El día de la convención había llegado, y, con él, la oportunidad de redefinir su identidad y su futuro. Mientras preparaba el desayuno,
reflexionaba sobre cuántos aspectos de su vida podían cambiar en unas pocas horas. La sencillez de sus acciones ocultaba una tormenta interna, la mezcla de nerviosismo, ansiedad y determinación que la empujaba hacia adelante. Cada bocado de su tostada parecía pesado de significado. Solo unos días atrás, ella se sentía en la oscuridad, un corazón lleno de dudas que no sabía cómo compartir. Ahora, la visibilidad de sus pensamientos se palpaba en la bruma de cada respiro. La preparación había sido exhaustiva, desde cada palabra de su intervención hasta la práctica de su lenguaje corporal frente al espejo. Sabía que, en ese auditorio repleto, tenía que ser firme, no solo en su mensaje, sino en su presencia. Sin embargo, conforme avanzaba la mañana, la sombra del miedo comenzaba a resurgir. Preguntas sin respuesta atronaban en su mente. ¿Y si se olvidaba de sus palabras? ¿Y si el público no respondía? Sabía que tenía que enfrentar esos demonios internos, no solo para su propio bienestar, sino también para Clara, quien la observaba con adoración. La niña merecía una madre valiente, no una que se dejara vencer por la duda. Mientras se vestía, eligió cuidadosamente su ropa, sencilla y auténtica. Cada prenda era una representación de su conexión con la tierra, una memoria de su infancia, donde ensuciaba sus manos al sembrar. Se miró en el espejo, buscando en sus ojos la certeza que buscaba. La imagen reflejada no era solo la de una campesina, era la de una mujer dispuesta a desafiar los estereotipos y demostrar que la experiencia vivida tiene tanto valor como cualquier título académico en una pared. El camino hacia la convención no fue más fácil. El viaje estuvo lleno de baches emocionales. La mirada de los demás, las conversaciones susurradas, todo era un recordatorio constante de su lucha. Cada kilómetro recorrido era una mezcla de adrenalina y dudas. Al llegar, se dio cuenta del bullicio que rodeaba la convención. Personas sentadas, charlas sobre proyectos innovadores y rostros ajenos que podrían mirar sus palabras con escepticismo. Sin embargo, en vez de amedrentarse, ese caos la alimentaba. Mientras se acomodaba en su asiento, notó que su discurso comenzaba a tomar forma en su mente, como si cada fragmento de conocimiento estuviera alimentando una llamativa hoguera de determinación. Consciente de que cada segundo se acercaba a su momento frente al micrófono, Lucía inhaló profundamente. En esa respiración, se sintió partícipe de un proceso mucho más grande que ella misma. Era como si las memorias de su madre, su abuela, y todas las mujeres que habían trabajado la tierra antes que ella resonaran a su alrededor. Decidió que al subir al escenario no hablaría solo por ella, sino en honor a todas las voces que habían sido silenciadas. Finalmente, llegó su turno. Mientras se adentraba en el escenario, el peso de las miradas la envolvió, pero esta vez no le generó miedo. En su interior, la energía acumulada se había transformado en convicción. El silencio en la sala la empujó a su lugar. El micrófono y el eco de su voz se entrelazaron en una danza. La historia de su vida, marcada por la conexión con la tierra, fluyó como un torrente de pasión. Entonces, mientras comenzaba su discurso, una figura familiar apareció entre el público. Una mujer del consejo, la misma que había cuestionado su valía. Su presencia incrementó la tensión en el aire. ¿Qué respondería Lucía? La mirada crítica podría desmoronarla, o en cambio impulsarla a ser más fuerte. En ese instante, la incertidumbre se retorcía en su estómago, pero el anhelo de vencer esa adversidad superó al miedo. Así, Lucía se adentró en sus palabras, cada sílaba marcada por el deseo de conectar y convencer. ¿Sería capaz de transformar el escepticismo en aceptación? El desenlace de su historia estaba en juego, y lo que pudiera suceder a continuación podría dejar una impresión duradera, no solo en su vida sino en la percepción de lo que significa ser una voz válida. Y mientras la sala guardaba silencio absoluto al escuchar su relato, una revelación inesperada se presentó al final de su intervención. No todo estaba bajo su control, y quizás eso era lo que realmente necesitaba reconocer. ¿Cómo haría frente a la reacción del consejo?
Su valentía sería suficiente para cambiar no solo su futuro, sino también el de Clara. La energía en la sala era palpable. La atmósfera zumbaba con murmullos e inquietud tras la conclusión de su intervención. Lucía observó el rostro de la mujer del consejo, quien parecía debatirse entre la sorpresa y la incredulidad. En un instante, la voz de Lucía despertó una chispa en ella, una chispa que podría convertirse en un fuego, o por el contrario, desvanecerse en cenizas si se dejaba llevar por la indiferencia. Mientras caminaba de regreso a su asiento, aquello que había sido un eco lejano en su mente, comenzó a convertirse en un mantra. Había hablado, había sido escuchada, y sobre todo, había osado mostrar su verdad. La pregunta era, ¿quién la escucharía realmente? La incertidumbre persistía, pero en vez de paralizarla, incentivó su deseo de actuar. Aquella intervención no solo la había transformado, también había encendido un nuevo deseo de crear conexiones. Durante la sesión de preguntas y respuestas, Lucía se sintió invadida por una nueva oleada de adrenalina. Cada mirada hacia ella era un recordatorio de que debía sostener su discurso en la realidad del momento. La mujer del consejo levantó la mano, y el ruido del público se extinguió como si hubieran presenciado un trueno a lo lejos. Con la voz temblorosa, Lucía enfrentó a su antagonista. No era solo una cuestión de autoridad, era una batalla por la validación de su recorrido. Lucía, ¿realmente crees que tu experiencia es suficiente para abordar cuestiones tan complejas? ¿Te has preguntado si realmente entiendes la magnitud de lo que te propones? La pregunta flotó en el aire, aguda y desafiante. Pero Lucía esta vez no titubeó. Recogió las piezas de su propia historia, emociones, luchas, y se las lanzó con firmeza. No solo entiendo lo que propongo, sino que lo vivo cada día. Mi historia es mi ventaja. He caminado por sendas donde el conocimiento se convierte en acción y la acción en cambio. Negar mi verdad es ignorar la realidad de tantos. Esa afirmación resonó en la sala, alzando voces que antes estaban calladas. El impacto de sus palabras provocó una grieta en el escepticismo inicial, como si el hielo que vestía la percepción del consejo comenzara a resquebrajarse. Lucía no era solo una campesina, era una agente de cambio. Cada aplauso creaba un nuevo lazo, una comunidad silenciosa de apoyo que comenzaba a formarse a su alrededor. Sin embargo, en su interior, el escepticismo personal todavía retumbaba. ¿Era esta la aceptación que soñaba? ¿O solo un susurro pasajero que pronto se extinguiría? A medida que las preguntas fluyeron, cada respuesta de Lucía fortalecía su autoimagen. La construcción de su identidad se erguía sobre la base de su propia valía, pero la validación de ese proceso dependía de los demás. El deseo de ser reconocida como más que una simple mujer de campo, abrazaba sus pensamientos, requiriéndole decidir no solo cómo responder, sino qué camino seguir tras esta experiencia. Al finalizar la sesión, se encontró rodeada por un pequeño grupo de participantes que querían saber más de su perspectiva. Cada contacto sumaba un ladrillo a la nueva vida que estaba comenzando a construir. Sin embargo, el consejo seguía allí, y el desafío de ganar su respeto persistía. Cuando la convención concluyó, Lucía salió del recinto, envuelta en la calidez del sol que acariciaba su piel. Había aprendido que su voz podía resonar, pero el precio por ese reconocimiento venía con la responsabilidad de seguir abriendo puertas. Mientras caminaba hacia su hogar, la pregunta que retumbaba en su mente era cómo aprovechar aquel impulso. La imagen de Clara, esperándola, la recordó que su viaje estaba lejos de haber terminado. Quería ser más que una anécdota en la vida de su hija. Ella deseaba convertirse en un legado, y en el horizonte, una nueva decisión empezaba a formarse en su mente. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Invertir tiempo en su educación formal, o impulsarse directamente a compartir su conocimiento de manera abierta y sin filtros? Ante ella se extendían múltiples caminos, y solo el tiempo diría cuál elegiría. Pero sabía que tenía que actuar pronto. El momento de la verdad se acercaba más rápido de lo que había anticipado. Ahí, en el camino de regreso,
Una nueva convicción comenzó a tomar forma. Una elección que podría decidir no solo su destino, sino el de Clara. ¿Tendría el valor de dar ese salto? Lucía emprendió el regreso a casa sintiendo una mezcla de euforia y ansiedad. El eco de su intervención resonaba aún en sus oídos, pero la adrenalina comenzaba a desvanecerse, dejando solo la fragilidad de su nueva realidad. Ya nada sería igual. Había abierto un portal, y tras él se extendía un vasto universo de posibilidades, desconocido y aterrador. A medida que la luz del atardecer se deslizaba en el cielo, su mente comenzaba a girar en torno a la decisión que debía tomar. La educación formal le prometía una base sólida, el conocimiento teórico que podría reforzar su voz. Sin embargo, la idea de lanzarse de lleno a la práctica, compartiendo su historia y lo aprendido sobre el terreno, le parecía igualmente atractiva. ¿Y si el aula era la vida misma? La experiencia palpable de sus luchas, el contacto humano que había comenzado a generar, podía ser su mejor maestra. Con cada paso, la imagen de Clara se presentaba en su mente como un faro. Su hija debía conocer el camino del sacrificio, pero sin renunciar a la esperanza. ¿Sería capaz de inspirarla con su crecimiento? Lucía sintió una presión en el pecho ansiosa por encontrar la respuesta. Necesitaba compartir con Clara no solo su lucha, sino su evolución. Un legado de esfuerzo, pero también de valentía. Al llegar a casa, el abrazo de su hija la envolvió en un manto de calidez. Clara se apartó y miró a su madre con esos ojos que parecían siempre buscar respuestas en ella. Lucía se dio cuenta de que su propia transformación estaba sucediendo en paralelo a la de su hija. Una danza de crecimiento que necesitaba guiarlas a ambas. ¿Qué hiciste hoy, mamá?, preguntó Clara, con una curiosidad inocente que ocultaba el peso de expectativas no expresadas. En ese momento, Lucía comprendió que su voz era más que un instrumento de su propio grito. Se había convertido en un ejemplo tangible. Se tomó un momento para decidir cómo compartir su experiencia, cómo convertir lo que había vivido en un impulso inspirador para Clara. Hoy hablé sobre la importancia de nuestras historias, comenzó Lucía, consciente del temblor en su voz. Pero a medida que hablaba, su confianza comenzaba a tejerse en sus palabras. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar. Algunas son difíciles, pero son nuestras, y pueden cambiar el mundo. Mientras sus palabras flotaban en el aire, Lucía vio la chispa de reconocimiento en los ojos de Clara. Algo vibraba entre ellas, una conexión más profunda que se cristalizaba en ese momento. Un entendimiento de que el conocimiento podía ser compartido y no solo recibido. Sin embargo, la pregunta aún latía en su interior. ¿Era suficiente? Esa noche, el insomnio hizo su aparición. La determinación de hacer algo significativo comenzaba a agitarse como una tormenta en su mente. La idea de iniciar un pequeño grupo de conversación en su comunidad emergería como una forma de validar sus aprendizajes. Pero, ¿quién iría a escuchar a una simple mujer de campo? La inseguridad acechaba, amenazando su ímpetu cada vez que se asomaba la posibilidad. Con un bolígrafo en mano, comenzó a esbozar ideas en un viejo cuaderno. La estructura de lo que quería compartir comenzó a tomar forma, entrelazando sus propias historias con conocimientos prácticas y lecciones de vida. Pero, en medio de su ferviente escritura, un temor inexpugnable apareció. ¿Podría asegurar que lo que compartiera realmente impactaría en otros? Esa incertidumbre se convirtió en un dilema más profundo, entre lo que deseaba invocar como legado y lo que temía que pudiera ser un simple eco. La línea se volvía difusa. Lucía inhaló profundamente, sintiendo en su pecho cómo el deseo de ser escuchada crecía dentro de ella, exigiendo su espacio en el mundo. Finalmente tomó una decisión. Llamaría al consejo para solicitar un encuentro. Pero, ¿realmente estaba lista para enfrentarlos nuevamente? El retorno del escepticismo personal se cernía sobre ella, retando su determinación. La voz de la mujer del consejo se repetía en su mente. Su desafío nunca había desaparecido, y ahora lucía más amenazante. Tendría que estar preparada. De repente,
Una necesidad imperiosa de validar su pensamiento se apoderó de ella. Antes de que pudiera cambiar de opinión, tomó su teléfono y marcó el número. Una nueva fase comenzaba, pero el vértigo de la incertidumbre la envolvía. ¿Sería este el camino hacia donde realmente quería ir? ¿Estaba lista para dar ese salto? Lucía se despertó con una sensación de pesadez en el pecho. La llamada que había realizado la noche anterior retumbaba en su mente como un eco distante que no acababa de disiparse. Sabía que la decisión de presentarse ante el consejo era solo el primer paso, pero la inseguridad se había transformado en una sombra que parecía seguirla en cada rincón de su hogar. Mientras se preparaba para el día, sus manos temblaban ligeramente. Se miró al espejo, y por un instante, sintió que la reflexión que veía no era la de una mujer fuerte, sino la de alguien inquieta y asustada ante el juicio ajeno. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntó en un susurro. Su voz, un destello de valentía, le respondió: «Tienes una historia que contar». Con cada palabra, la determinación rugía dentro de ella, recordándole la razón por la cual había decidido dar este paso. Sin embargo, a cada instante que pasaba, una creciente sensación de duda cubría su confianza. Mientras caminaba por el pequeño pueblo en el que vivía, las miradas de los conocidos le parecían inquisitivas. Se imaginaba a sí misma hablando ante ellos, expuesta a opiniones que podrían romper su nuevo giro en la vida. Pasó frente a la librería local, un lugar que siempre había atesorado. Se detuvo un momento, sintió la tentación de entrar y refugiarse entre las páginas de un libro, pero recordó las palabras que había impartido. Las historias necesitan ser compartidas. Se empujó a entrar, no para escapar de la realidad, sino para buscar inspiración. Hoy, necesitaba rodearse de palabras que pudiesen enrumbar sus pensamientos. Mientras hojeaba algunos títulos, uno en particular llamó su atención: El valor de abrir la boca. Era un libro que exploraba la vida de mujeres que habían superado sus miedos y se habían hecho escuchar. Sintió que el título ardía en su interior, resonando con su deseo de dejar su huella. Fue entonces cuando decidió que, al final del día, se sentaría con Clara y compartiría no solo su historia, sino también las historias que descubriera en ese libro. El resto de la mañana pasó en un soporífero vaivén de pensamientos. Lucía buscó momentos en los que su mente pudiera aflojar las riendas de la ansiedad, pero todo parecía girar en torno a la inminente reunión. Cuando llegó la tarde, su resolución comenzó a desdibujarse como la luz del sol al caer. Fuera de casa, la brisa acarició su rostro. Le sugirió que este era el momento exacto para soltar los temores y levantarse. Cuando finalmente llegó al consejo, su corazón palpitaba con tal fuerza que parecía querer escapar de su pecho. Con cada paso hacia la sala de reuniones, revisaba mentalmente su discurso, intentando anticipar las objeciones que surgirían. Sería fácil dejar que la voz del pasado, la del escepticismo que siempre se había cruzado en su camino, la desanimara de nuevo. Pero había algo diferente en su interior. Un impulso de autenticidad emergió. La certeza de que su historia no solo era válida sino necesaria. Al abrir la puerta, la sala la recibió con miradas curiosas y algo de desconfianza. Los miembros del consejo se disponían en una mesa larga, con su autoridad bien plantada, esperándola a que hablara. Lucía se erguió, sintiendo que el peso de su historia la empujaba hacia adelante. La mezcla de ansiedad y esperanza la invadió, y justo en ese momento se dio cuenta de que había un camino alternativo, uno que ocupaba el intersticio entre el miedo y la valentía. «Gracias por darme la oportunidad de hablar», comenzó, y en ese instante, sus ojos se encontraron con los de sus críticos. Podía sentirse vulnerable, pero también fuerte. Esta era su oportunidad. Sin embargo, justo antes de que pudiera seguir, un rostro familiar apareció entre la multitud. Clara, su hija, había llegado. La presión se intensificó. ¿Qué pasaría si su madre fracasaba? Lucía sintió que un rayo de luz atravesaba su ser. Clara era su faro y su razón. Era momento de demostrar que las historias, incluso las más frágiles, podían transformarse en poderosas lecciones.
La historia debía continuar. Quiero compartir lo que significa para mí ser escuchada, y cómo cada uno de nosotros tiene una historia que profetizar. Siguió, mientras el murmullo en la sala se disipaba. ¿Sería este el momento que cambiaría todo? La respuesta comenzaba a tejerse en los corazones de quienes la oían, y ella se adentraba en lo desconocido, consciente de que el viaje apenas comenzaba. Lucía respiró hondo, sintiendo cómo las palabras se agolpaban en su garganta. La intensidad del momento la electrizaba, y era consciente de que cada mirada en la sala aguardaba su siguiente frase. Los murmullos apenas se apagaban, y una parte de ella se preguntó si estaba lista para ello. Sin embargo, las memorias de su pasado, de los momentos en que había guardado silencio y sus sueños se habían desvanecido, la empujaron hacia adelante. Hace años me sentía atrapada en un silencio que limitaba mis posibilidades. Comenzó, con la voz temblando pero firme. Creía que mi voz no importaba, que mi historia no era relevante. Pero he aprendido que cada uno de nosotros lleva una carga importante en su interior. Ese peso, esa historia, tiene el poder de inspirar, de generar cambio. Las palabras fluyeron como un torrente, cada una un paso hacia su liberación. Relató cómo había estado en una encrucijada, dudando entre seguir una vida cómoda pero insatisfactoria, o arriesgarse a perseguir lo que realmente deseaba. El aula la absorbía, y en ese diálogo con sí misma las cabezas comenzaron a asentir. Mientras hablaba, notó la mirada de Clara, iluminada como un faro. Era un recordatorio constante de por qué estaba allí, de la valentía que deseaba transmitir a su hija. No solo compartía su historia, también forjaba un camino para Clara, un camino donde una voz podía ser escuchada, valorada. De pronto insinuaron preguntas, muchísimas. ¿Y si no eres suficiente? ¿Y si otros piensan que no tienes nada que decir? Lucía reconoció esa voz como la suya, un nudo que tantas veces había sentido. Pero ahora, animada por una nueva perspectiva, se encontraba dispuesta a confrontar esas dudas. Estaba paralizada por el miedo, pero un día entendí que la vulnerabilidad es el punto de partida para crecer. Continuó, sintiéndose más fuerte con cada palabra. El valor no es la ausencia de miedo, es la decisión de actuar a pesar de él. Con su soliloquio, la sala empezaba a experimentar una transformación. Las miradas de desaprobación se atenuaban. Vio rostros que mostraban curiosidad y empatía, incluso algunos miembros del consejo asintiendo levemente. El impulso de autenticidad la empujaba cada vez más, y su historia encontró resonancia en esos corazones atentos. Sin embargo, en el fondo, una semilla de preocupación persistía. ¿El consejo sería capaz de escuchar y comprender? La dinámica del poder se movía en un delicado equilibrio, y Lucía sabía que esto no era solo un acto de valentía personal, sino una declaración sobre la importancia de ser genuinos. En algún lugar de su mente, se formulaba una nueva pregunta. ¿Qué sucedería si el veredicto no era el que esperaba? A medida que sus palabras se deslizaban hacia el final, llevó la historia hacia el presente, a un punto donde su viaje aún estaba en desarrollo. Lucía sabía que el cambio era un proceso, no un evento, y su lucha tenía que continuar. La idea de potencial aún no realizado comenzaba a despertar tanto en ella como en su audiencia. Hoy no solo relato mi historia, sino que también invito a cada uno de ustedes a considerar su propio viaje, aunque doloroso y complicado sea. Juntos tenemos la oportunidad de crear un espacio donde las voces, sin importar cuánto duden, puedan resonar. Justo cuando concluyó, se escuchó un murmullo en la sala. Por un breve momento la atmósfera se congeló, y Lucía percibió una mezcla de gratitud y incertidumbre. Había sembrado una semilla, pero ¿sería suficiente para que floreciera en algo concreto? Un miembro del consejo se inclinó hacia el micrófono, y Lucía sintió que cada partícula de aire en el salón se cargaba de tensión. El momento culminante se acercaba, y la pregunta reverberaba en su mente. Estaba preparada para recibir tanto el apoyo como la crítica. El destino de su historia pendía de un hilo, y con la mirada fija en el rostro del consejero,
Supo que esto era solo el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Lucía sintió que el tiempo se detenía en el instante en que el consejero se inclinó al micrófono. Su rostro imperturbable y la habitación en silencio absoluto. Un sudor frío le recorrió la espalda mientras intentaba contener su respiración, tratando de recordar cada uno de los argumentos que había expuesto. ¿Había sido suficiente para desafiar las expectativas? ¿Habría logrado abrir una puerta donde antes solo había muros? Lucía, comenzó el consejero, su tono grave marcando un compás de incertidumbre. Tus palabras son poderosas y conmovedoras. Sin embargo, ¿realmente crees que puedes llevar a cabo lo que propones? La pregunta resonó en su mente como un eco. Un desafío encubierto que la confrontaba directamente con su vulnerabilidad. ¿Podía ella realmente hacer lo que había prometido? La mente de Lucía se hizo un torbellino de dudas, mientras flagelaba su propia naturaleza. Había estado poniendo su fe en la idea de que había encontrado su voz, pero lo cierto era que la lucha apenas comenzaba. Sin embargo, en medio del caos interno, había un destello de determinación. Recordó el viaje que la había traído hasta aquí, cada desliz y tropiezo que había costado sudor y lágrimas. No podía dejar que un cuestionamiento la desanimara. Sí, creo que puedo, respondió sintiendo que su voz resonaba más firme que antes. Cada palabra era como un clavo que aseguraba su propósito. Aquella afirmación fue como una chispa que encendió la atención de otros. Los miembros del consejo se miraron entre sí, sorprendidos por su nueva confianza. La sala empezó a apresurarse con un murmullo de discusión, y Lucía sintió que sus cimientos temblaban bajo un nuevo tipo de energía. Las palabras de apoyo comenzaron a formar una red, tejiendo conexiones que parecían implacables. Pero Lucía, ¿qué nos dices sobre los retos que enfrentarás en el camino? El miedo siempre me rodeará, insistió otra voz, un tono coloquial que contrastaba la oficialidad del consejero. Era una voz familiar que resonaba con su propia duda interna. El temor de fracasar la había acosado a lo largo de su vida, pero al dar ese primer paso, había comenzado a desgastar las cadenas que la ataban. Cada paso en mi viaje está lleno de riesgos, lo sé, pero creo que enfrentarlos me llevará a una versión mejor de mí misma, respondió con profunda convicción. El miedo puede acompañarme, pero no dejará de ser solo eso, un compañero en la travesía. En ese instante, se dio cuenta de que no solo estaba compartiendo su camino. Su vulnerabilidad, manifestada como coraje, comenzaba a resonar con aquellos que la escuchaban. Las miradas que antes se mostraban escépticas, ahora reflejaban apertura y posibilidad. Algo en su interior se movía, transformando su narrativa en una lámpara que iluminaba una habitación oscura. Cuando el consejero asintió lentamente, Lucía sintió que una oleada de energía la atravesaba. Había algo trascendental en el reconocimiento, un pacto tácito con su propia naturaleza. No solo había expuesto su historia, también la había inscrito en el ámbito de lo posible. Sin embargo, un atisbo de preocupación quedó arraigado en su mente. No estaba lista para el aplauso, ni para el reconocimiento momentáneo. Su corazón palpitaba con la ansiedad del futuro. La lucha no se detenía en ese salón, y las decisiones que tomaría a continuación definirían el camino por delante. Mientras las palabras del consejero comenzaban a formarse en un veredicto, Lucía preguntó en voz baja sobre el siguiente paso. Había una voz interna que le advertía que el verdadero desafío se presentaría después de la aceptación, donde las promesas realizables serían sometidas a la prueba. ¿Sería capaz de sostener su autenticidad en un mundo que esperaba conformismo? El consejero se aclaró la garganta, y Lucía se preparó para el impacto de lo que vendría. Su vida pendía de un hilo, entre la aceptación y el desafío personal. Ella, con su nuevo sentido de propósito, estaba lista para alzar la voz en un bosquejo aún no trazado. ¿Se atrevería a afrontar los riesgos que precisaría para mantenerse fiel a sí misma? La pregunta latente resonaba en su corazón y en la atmósfera a su alrededor, preparándola para un nuevo despertar. Lucía se encontró respirando profundamente,
después de escuchar las palabras del consejero que resonaban en su mente como una melodía cautivadora. Reconocemos tu esfuerzo y tu valentía, y queremos invitarte a un programa de mentoría en la universidad, para que puedas desarrollar tus conocimientos y convertirlos en acción tangible. El corazón de Lucía se detuvo por un instante. Había soñado con este momento, pero jamás se imaginó que le sería ofrecido. La sala estalló en murmullos y susurros de sorpresa y admiración. Mientras sus compañeros aplaudían, Lucía sintió que todo el peso de sus dudas comenzaba a desvanecerse. No solo había compartido su historia, había abierto la puerta a un futuro que parecía tan inalcanzable hace solo unos meses. Mientras esos ecos de celebración resonaban, llegó el momento de reflexionar sobre la transformación que había llevado a cabo. Antes, se veía a sí misma como una simple campesina. Ahora, tenía un claro sentido de propósito. Su voz había dejado de ser un susurro en el viento para convertirse en un poderoso grito de esperanza y cambio. Entendió que su historia era una herramienta, capaz de inspirar a otros a enfrentarse a sus propios temores y encontrar su lugar en el mundo. Lucía, al salir de la sala, se sintió envuelta en una energía vibrante. Miró a su alrededor y vio una nueva comunidad de apoyo, personas que no la veían como una intrusa, sino como una aliada en un viaje de transformación colectiva. Las miradas que antes parecían evaluar su valía, ahora estaban cargadas de respeto y admiración. Esa conexión renovada no solo afectaba a Lucía, sino que invitaba a otros a ser parte del cambio. Al llegar a casa, encontró a Clara esperándola con una sonrisa amplia. «Mamá, lo hiciste», exclamó la niña, sus ojos brillando de orgullo. Lucía se arrodilló y la abrazó con fuerza. «Lo hice, pero más importante, abriré un camino para que tú también puedas ser escuchada». En ese momento, un sentimiento de plenitud la invadió. No solo había conquistado su propio miedo, también había sembrado las semillas de la valentía en su hija. Lucía se dio cuenta de que su legado no se limitaría a su historia, sino que influiría en la forma en que Clara vería el mundo. A medida que los días se transformaron en semanas, Lucía comenzó a asistir a las reuniones de mentoría. Su confianza se afianzó mientras aprendía y compartía. Con cada pregunta que formulaba y cada idea que desarrollaba, se empoderaba más, no solo como agricultora, sino como una voz crítica en el campo de la agronomía. Con el tiempo, su pequeña comunidad también se vio beneficiada de su crecimiento. Lucía organizó talleres en el pueblo sobre agricultura sostenible, creando un espacio donde varios agricultores podían aprender y compartir conocimientos. En una de esas reuniones, observó cómo las manos de sus vecinos se levantaban para compartir ideas, cómo el miedo a ser juzgados perdía fuerza, y cómo la transformación colectiva comenzaba a tomar forma. Ya no solo era Lucía la que hablaba. Eran muchos los que se unían a la conversación creando un coro de voces diversas y valiosas. Su lucha había desencadenado un movimiento. Una tarde, mientras dejaba la universidad después de una sesión de mentoría, Lucía fue abordada por la periodista que había expresado interés en su historia. «Me encantaría cubrir tu historia, Lucía. Has inspirado a muchos con tus palabras», dijo, observando la luz en sus ojos. Lucía sintió que el ciclo de su transformación estaba por completarse. No solo sería portadora de su propia voz, sino también de las voces de quienes antes se habían sentido invisibles. Al mirar hacia el horizonte, mientras el sol se ocultaba en el cielo, Lucía supo que su trabajo apenas comenzaba. La tierra y su gente la habían transformado, y de ahora en adelante, cada paso que diera sería en reconocimiento de que su historia, su voz, no solo eran importantes, eran necesarias en el tejido de su comunidad. La soledad que antes la había acompañado se desvanecía reemplazada por un sentido de conexión y propósito renovados. La lucha de cada día, cada oración, cada llamada y cada entrega daban frutos. Lucía nunca imaginó que su camino hacia la agronomía la llevaría no solo al conocimiento, sino a una revolución interna donde no solo sería escuchada, sino que cambiaría el mundo a través de su autenticidad. Y así, en ese cruce de caminos, Lucía abrazó su nueva identidad, no solo como madre,
campesina y luchadora, sino como la voz que una vez pensó que no tenía. Había alcanzado una cima que, en sus días más oscuros, parecía inalcanzable, y descubrió en el proceso que no solo se trataba de su propio viaje, sino del bien mayor que podía contribuir al mundo que la rodeaba. Ahora más que nunca, sabía que cada voz importaba, y que el verdadero cambio se gestaba en la intersección de las historias personales y las luchas compartidas. Esa era la mayor realización que podía otorgarse. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este inspirador final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.